Al igual que otros poemas épicos antiguos, la Ilíada presenta su tema con claridad desde el principio. De hecho, el poema define su enfoque en su palabra inicial, furia. La Ilíada se centra en la furia de Aquiles, cómo comienza, cómo paraliza al ejército aqueo y cómo finalmente se dirige hacia los troyanos. Aunque la guerra de Troya en su conjunto ocupa un lugar destacado en la obra, este conflicto más amplio proporciona al texto un trasfondo más que un tema. Para cuando Aquiles y Agamenón entran en su disputa, la guerra de Troya lleva casi 10 años en curso. La ausencia de Aquiles en la batalla solo dura unos días y la epopeya termina poco después de su regreso. El poema no describe ni los orígenes ni el final de la guerra que enmarca la ira de Aquiles. En cambio, examina los orígenes y el fin de esta ira, reduciendo así el alcance del poema de un conflicto más amplio entre pueblos en guerra, uno más pequeño entre individuos en guerra. Pero aunque el poema se centra principalmente en la ira de un mortal, también se ocupa en gran medida de las motivaciones y acciones de los dioses. Incluso antes de describir la disputa entre Aquiles y Agamenón, Homero explica que Apolo fue el responsable del conflicto. En general, los dioses del poema participan en los asuntos mortales de dos maneras. Primero, actúan como fuerzas externas que influyen en el curso de los acontecimientos, como cuando Apolo envía la plaga al ejército aqueo. Segundo, representa fuerzas internas que actúan sobre los individuos, como cuando Atenea, la diosa de la sabiduría, impide que Aquiles abandone la razón y lo convence de herir a Agamenón con palabras e insultos en lugar de con su espada. Pero si bien los dioses cumplen una función importante al determinar parcialmente asuntos graves como la paz y la violencia, la vida y la muerte, también cumplen una función final, la de aportar humor. Sus intrigas, dobles tratos y disputas insustanciales a menudo parecen humorísticamente insignificantes en comparación con la masacre generalizada que invade el reino mortal. Las disputas entre Zeus y Hera, por ejemplo, ofrecen un paralelismo mucho más ligero con el acalorado intercambio entre Agamenón y Aquiles. De hecho, en su sumisión a los bajos apetitos y rencores superficiales, los dioses de la Ilíada a menudo parecen más propensos a la locura humana que los propios personajes humanos. Zeus promete ayudar a los troyanos no por una profunda consideración moral, sino porque le debe un favor a Tetis. De igual manera, su vacilación al hacer esta promesa no se debe a un deseo digno de dejar que el destino se desenvuelva, sino aún su miedo a molestar a su esposa. Cuando Hera se enfada, Zeus solo consigue silenciarla amenazándola con estrangularla. Tales ejemplos de partidismo, resentimientos y conflictos domésticos comunes entre los dioses de la Ilíada los retratan como menos invencibles e imperturbables de lo que podríamos imaginar. Por otra parte, el enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón pone de relieve uno de los aspectos más dominantes del sistema de valores de la antigua Grecia, la vital importancia del honor personal. Tanto Agamenón como Aquiles priorizan sus respectivas glorias individuales sobre el bienestar de las fuerzas aqueas. Agamenón cree que como jefe de las fuerzas aqueas merece el mayor premio posible, que es Briseida, y por lo tanto está dispuesto a enemistarse con Aquiles, el guerrero aqueo más crucial, para así asegurar lo que cree que le corresponde. Aquiles prefiere defender su derecho a Briseida, su botín personal de la victoria y por lo tanto lo que cree que le corresponde, antes que calmar la situación. Cada uno considera la diferencia al otro una humillación más que un acto de honor o deber. Así cada uno antepone sus propios intereses a los de su pueblo, poniendo en peligro el esfuerzo bélico.
Al final del libro 2, Homero ha presentado a todos los personajes principales de la Ilíada del lado griego. Su catálogo de las tropas troyanas conduce naturalmente a una introducción del liderazgo troyano en el libro 3. El poema ya ha establecido los personajes como Agamenón, orgulloso y testarudo, y Aquiles, poderoso pero temperamental, cuya disputa domina la epopeya. Ahora, el poeta describe a dos actores secundarios, Odiseo y Néstor. Aunque ambos personajes aparecen en el libro primero, la huida del ejército hacia sus barcos en el libro 2 motiva sus primeros discursos importantes y por lo tanto establece un componente crucial de su papel en la epopeya. Son los consejeros sabios y previsores cuya astucia y claridad mental mantendrán a los aqueos en su rumbo. Al restaurar con éxito la moral de las tropas, Odiseo y Néstor confirman su reputación como los retóricos más talentosos de los aqueos. Además de inspirar los discursos de Odiseo y Néstor, la huida de los aqueos hacia las naves cumple otros tres propósitos importantes en la narrativa. En primer lugar, muestra cuán grave se ha vuelto la situación griega. Incluso el líder principal del ejército, Agamenón, no ha reconocido la baja moral de las tropas. Está completamente sorprendido por la disposición de sus hombres a abandonar la guerra. El afán con el que las tropas huyen de regreso al puerto no solo da testimonio del sufrimiento que ya deben haber soportado, sino que también es un mal presagio para sus esfuerzos futuros, que resultarán mucho más difíciles dada la nostalgia y la falta de motivación de los soldados. Pero en segundo lugar, al señalar la intensidad del sufrimiento de los griegos, el episodio enfatiza la gloria de su victoria final. El público de Homero sabía bien que la guerra entre griegos y troyanos terminó con la derrota de Troya. Este episodio muestra cuán cerca estuvo el ejército griego de abandonar por completo el esfuerzo y regresar a Grecia en desgracia. El hecho de que las tropas demuestren ser capaces de ascender desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del triunfo militar transmite la intensidad de la victoria griega. En tercer lugar, la huida hacia las naves da lugar indirectamente al famoso catálogo de fuerzas aqueas. El consejo de Néstor de organizar las tropas por ciudad garantiza la motivación de los soldados a luchar codo con sus amigos más cercanos. Se implicarán emocionalmente en el éxito del ejército y sus líderes podrán identificarlos más fácilmente como cobardes o valientes. Si bien el catálogo de fuerzas puede parecer bastante tedioso para los lectores modernos, aunque crea tensión al plantear un conflicto abierto, habría inspirado enormemente al público homérico. Incluso el esfuerzo aparentemente necesario para relatar el catálogo es épico y grandioso. El poeta parece invocar a las 9 musas al proclamar: "Nunca podría contar la masa de tropas, ni siquiera si tuviera 10 lenguas y 10 bocas". El saqueo de Troya fue un esfuerzo panhelénico, e incluso las ciudades más pequeñas tuvieron un papel importante, y todo griego que escuchara la historia se enorgullecía al oír el nombre de su ciudad y de sus antiguos y míticos líderes mencionados como participantes de esa hazaña heroica. Al recordar a estos hombres, Homero no aburre a su público, sino que lo conmueve, evocando su honorable herencia. Mientras que los dos primeros libros presentan a los comandantes de las fuerzas aqueas, los dos siguientes presentan a las fuerzas troyanas. Priamo, Héctor, Paris y Helena de Troya hacen su primera aparición en el libro 3 y sus personalidades comienzan a emerger. En particular, la localidad de Paris lo pone en marcado contraste con Héctor y muchos de los líderes aqueos que el público ya ha conocido. Si bien la visión de Menelao hace que Paris huya, Héctor, mucho más devoto del ideal del honor heroico, lo critica por la desgracia que ha traído no solo sobre sí mismo, sino también sobre todo el ejército troyano. La lucha de Paris con Menelao resulta embarazosa y debe ser rescatado no por ninguna deidad particularmente feroz, sino por Afrodita.
la diosa del amor. Y aunque Paris, con resentimiento, culpa de su desgracia en la lucha a los dioses que, según él, ayudaron a Menelao, el propio Homero no menciona a estos dioses, y el sufrimiento que Menelao sufre en la lucha sugiere que no contó con ayuda divina, pero quizás lo más escandaloso sea la retirada de Paris a su lecho nupcial, ya que mientras el ejército troyano se ve obligado a luchar por la mujer que robó a los aqueos, él se acuesta con ella. Esto repugna incluso a las tropas troyanas que, según leemos, odiaban a Paris. Los demás personajes troyanos emergen con mucha más simpatía y el poema presenta a su primer personaje femenino mortal, llamada Helena, y aunque Paris, con resentimiento, culpa de su desgracia en la lucha a los dioses que, según él, ayudaron a Menelao, el propio Homero no menciona a estos dioses, y el sufrimiento que Menelao sufre en la lucha sugiere que no contó con ayuda divina, pero quizás lo más escandaloso sea la retirada de Paris a su lecho nupcial, ya que mientras el ejército troyano se ve obligado a luchar por la mujer que robó a los aqueos, él se acuesta con ella. Esto repugna incluso a las tropas troyanas que, según leemos, odiaban a Paris. Los demás personajes troyanos emergen con mucha más simpatía y el poema presenta a su primer personaje femenino mortal, llamada Helena. Y aunque Helena huyó con Paris y por lo tanto carga con parte de la responsabilidad por la muerte de tantos de sus compatriotas y su admisión de que desearía haber muerto el día que Paris la trajo a Troya, demuestra su vergüenza y su autodesprecio. Sus reflexiones de remordimiento sobre la patria que dejó atrás mientras observa las filas aqueas desplegadas bajo los muros de Troya revelan aún más su arrepentimiento y la sensación de haber obrado mal. La escena se vuelve particularmente conmovedora cuando se pregunta si sus hermanos, a quienes no encuentra entre la multitud, podrían haberse negado a unirse a la expedición griega y luchar por tan maldita hermana. Trágicamente, no se da cuenta, como señala Homero, de que su ausencia no significa su ira, sino su muerte en batalla. La Ilíada no presenta villanos claros, aunque la historia se narra desde la perspectiva griega, no demoniza a los troyanos. De hecho, en guerras anteriores al inicio del poema, como la lucha contra las amazonas que menciona Priamo, los troyanos se aliaron con los aqueos. Ambos ejércitos sufren la violencia actual y ambos se sienten aliviados al saber que el duelo entre Menelao y Paris podría ponerle fin. Cuando ambos bandos consagran su tregua con un sacrificio, los soldados de ambos ejércitos rezan para que, si se rompe el alto al fuego, el bando culpable será masacrado y sus mujeres violadas, sea cual sea. Cuando el alto al fuego fracasa y estalla un conflicto abierto entre los dos ejércitos, por primera vez en la epopeya, la carnicería consume a ambos bandos con la misma intensidad aterradora. Además, el texto no implica inequívocamente la culpabilidad de los troyanos en la ruptura. Pándaro dispara a Menelao solo por persuasión de Atenea. De hecho, los dioses parecen ser los únicos que disfrutan del conflicto, y los mortales, como soldados de juguete, proporcionan a Hera y Atenea una forma fácil de resolver sus desacuerdos con Zeus. Las primeras narraciones de las batallas, en los libros 5 y 6, constituyen las primeras descripciones de la guerra en la epopeya, y dentro de la guerra, en su conjunto, las primeras batallas en que el malhumorado Aquiles no ha combatido. Diomedes intenta compensar la ausencia del gran guerrero. El adivino Heleno declara, en referencia a Diomedes, que es el argivo más fuerte. Sin embargo, los aqueos aún sufren las consecuencias de la orgullosa negativa de su soldado más poderoso a luchar. Permanecen a la defensiva durante la gran parte del libro quinto. Incluso con la ayuda divina, Diomedes no puede proporcionar la fuerza que Aquiles proporcionó. Luego notamos que Homero comunica el alcance y la intensidad de la batalla con largos pasajes descriptivos de matanzas masivas, pero intercala estas descripciones con una caracterización íntima,
personalizando así la violencia. Homero a menudo profundiza en los personajes asesinados contando historias sobre sus orígenes o crianza. Utiliza esta técnica, por ejemplo, cuando después de que Eneas derriba a Orcíloco y Cretón a mitad del libro quinto, relata cómo estos gemelos se unieron a las filas aqueas. Además, Homero alterna a menudo entre representaciones de muertes troyanas y aqueas, a veces convirtiendo al vencedor del primer intercambio en la víctima del siguiente. De esta manera inyecta un sentido de ritmo a lo que de otro modo sería una oración adormecedora de destrucción masiva. Las narraciones de las batallas también le dan a Homero la oportunidad de comentar las similitudes y diferencias entre los mortales y los dioses. Mientras los mortales se ensarzan en su guerra armada, los dioses se ensarzan en sus propias disputas. Invariablemente estos últimos conflictos parecen menos serios, más frívolos y casi insignificantes, aunque los desacuerdos entre los dioses a veces resultan en mayor violencia entre los mortales, como cuando Atenea convence a Pándaro de desafiar el alto al fuego en el libro 4. Las lealtades y motivaciones de los dioses finalmente resultan menos profundas que las de los humanos, si nos damos cuenta que los dioses basan su apoyo a un bando u otro no en principio, sino en los héroes que favorecen, conspiran o hacen pactos para ayudarse mutuamente, pero a menudo incumplen estos pactos. Ares, por ejemplo, a pesar de haber jurado apoyar a los aqueos, lucha junto a los troyanos a lo largo del libro 5 y 6. Además, cuando la marea de la guerra no fluye en la dirección deseada por los dioses, le reclaman a Zeus. Y ese contraste con la gloriosa tragedia del conflicto humano, el conflicto entre los dioses, tiene la sensación de una disputa familiar disfuncional. Quizás Homero quiera comentar la importancia de vivir con nobleza y valentía. Con dioses tan volubles controlando el destino humano, no se puede predecir cómo ni cuándo llegará la muerte. Solo se puede trabajar para que la vida tenga sentido por sí misma. Héctor explica esta idea a su esposa Andrómaca en su famoso encuentro ilustrando su percepción, del cual es el tema central de la batalla, la gloria. Sabe que su destino es ineludible, pero como todos los héroes homéricos, se siente obligado a vivir su vida en busca de esta gloria individual. Para finalizar, este encuentro también sirve para humanizar al gran guerrero Héctor. El público puede identificarse con él mientras corre temeroso de la derrota hacia su esposa y esboza una sonrisa al ver a su amado hijo pequeño. Homero logra un gran patetismo no solo con las palabras de Héctor y Andrómaca, sino también con la ambientación y los efectivos detalles. Al situar su encuentro sobre las puertas Eseas, la gran entrada a la ciudad, donde ya se han producido numerosos enfrentamientos, Homero eleva el amor de Héctor y Andrómaca al nivel de la furia que impregna la epopeya, y el uso del detalle por parte de Homero resulta igualmente crucial para la intensidad de la escena. Mientras Andrómaca amamanta al bebé, el público recuerda cómo la guerra separa familias y priva a los inocentes. Cuando Héctor se quita apresuradamente la armadura, nos damos cuenta de que este gran guerrero que acaba de afirmar sus gloriosas aspiraciones y su férrea voluntad de lucha, también posee un lado tierno. La escena alivia de inmediato la tensión acentuada por las descripciones de la batalla y enfatiza la trágica gravedad de estas.